Hoy nos toca como primer domingo del mes. ¿Qué tema nos toca? A ver. Bien ahí, están atentos. El primer domingo de cada mes hablamos de la oración, porque entendemos que la oración es mucho más que hablar con Dios y vamos aprendiendo, así como toda relación necesita seguir aprendiendo. Yo con mi esposa sigo creciendo en lo que es la comunicación con ella. De la misma manera tenemos que seguir creciendo en cómo hablar con Dios. Y la religión muchas veces ha estipulado de que el orar es esto, esto y esto, y la ha enmarcado en una serie de conductas, pero entendemos de que la oración es muchísimo más que eso. Así que estamos grabando, va a ser una prédica que yo me gusta hacerlo cortito, pero esta va a ser un poquito más larga, así que ténganme paciencia. En media hora termino, pero va a estar grabada también por YouTube para aquellos que la quieran escuchar de nuevo. Pero es importante comprender de que la efectividad de la oración va a depender de dónde se origina. ¿De dónde depende la efectividad? Exactamente. Y ustedes me dicen, ¿y de dónde se puede originar? Y se puede originar de varias fuentes distintas. Se puede originar de nuestros propios deseos egoístas. Se puede originar del miedo. Se puede originar de la religiosidad operante que hay en el mundo y en nosotros mismos. Se puede originar por una manipulación externa. O se puede, o mejor dicho, se debe originar del Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros tenemos a Dios mismo a través del Espíritu Santo, y cuando nuestras vidas empiezan a vivir a partir del Espíritu Santo, todo cambia. Por eso nuestras oraciones tienen que nacer desde el Espíritu Santo y no desde nosotros mismos. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestras oraciones sean originadas en el Espíritu Santo? Y ahí es donde comienza este pequeño estudio. Y quiero hablar sobre 4 puntos para seguir creciendo en esta oración en el Espíritu. Y el primer punto, que la verdadera oración en el Espíritu involucra todo nuestro ser. No podemos separar nuestra vida diaria de nuestra oración. No podemos separar nuestra vida, no podemos decir algo y hacer lo contrario. Necesitamos ser coherentes, no solo en lo que hablamos, sino en lo que vivimos. Y quiero hablar de 4 aspectos con respecto a este primer punto. Va a ser una prédica que tiene que estar atento. Después lo vamos a escuchar de vuelta y algo va a quedar, pero recuerde que es fundamental siempre ir obligando a la mente a volver. Yo muchas veces estoy ahí, como ustedes, escuchando las prédicas y mi mente se me va y tengo que volver. Se me va y vuelve. Enfoquémonos, porque es la palabra la que genera transformación en cada corazón. Nosotros somos tierra, que esa palabra tiene que ser sembrada en nuestras vidas. Entonces estamos hablando de la oración que tiene que ser originada en el Espíritu para que realmente pueda tener resultados y sea una oración efectiva. Y lo primero que dijimos es que esa oración tiene que estar en una coherencia con mi vida. Y el primer aspecto de esto es que debemos vivir en un estado constante de perdón hacia los demás. Algo que por ahí lo hemos hablado mucho, pero tenemos que volver a hablarlo y entender de que si nosotros no perdonamos determinadas cosas y a quien sea y constantemente, porque a veces son pecados personas que quedaron en el pasado, pero a veces son cosas cotidianas que tenemos que seguir perdonando. Pero la palabra de Dios es tan tajante en este tema. Miren lo que dice Mateo 6:12. Mateo 6:12 al 15 dice, está hablando Jesús, dice: debemos perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores,
No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Está hablando Jesús enseñando el Padre Nuestro. Y dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero, tremendo ese pero, si no perdonamos a otros las ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Estoy leyendo la versión NBI. Dice, porque si perdonan a otros, y no, fíjense que dice la palabra ofensas. Si perdonan a otros las ofensas, tranqui, va a estar todo bien. ¿Por qué? Porque Dios nos va a perdonar. Pero si no, vamos a tener algo que es tan tremendo. Y acá quiero aclarar algo que no quiero que genere confusión, pero el perdón de nuestra naturaleza caída ya fue perdonado por Cristo en la cruz. No es que si yo hago algo o no perdono a alguien, voy a ir al infierno. No, nosotros ya en el momento que creímos en Cristo, tenemos esa entrada al cielo asegurada. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo en la cruz nos perdonó el pecado original, lo que venía de naturaleza, el pecado que ya, el pecado adámico. Ahora, los pecados que cometemos constantemente, esos son los que necesitan tener un perdón constante de parte del Padre para vivir en esa libertad, en esa liberación, y no caer justamente en esa esclavitud. ¿Y cómo hacemos? Teniendo siempre un corazón perdonador. El segundo aspecto del primer punto, estamos hablando del primer punto, que es la verdadera oración en el Espíritu, involucra todo nuestro ser. No podemos separar nuestra vida diaria de nuestra oración. En el segundo aspecto, acá los solteros van a tener una ventaja ante todos nosotros, porque la palabra dice que el trato irrespetuoso con nuestras esposas genera obstrucción en la oración. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 3:7. Dice, de igual manera, ustedes esposos, Primera de Pedro 3:7, de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará sus oraciones. Nada estorbará sus oraciones. Es decir, que la oración puede ser estorbada por una actitud irrespetuosa ante nuestra esposa. ¿Y por qué ante nuestra esposa y ante los demás no? Porque mi esposa se constituye para Dios una sola carne delante de Él. Después vamos a hablar en las reuniones de matrimonio cómo las esposas tienen que respetar también a sus esposos, ¿no? Cada uno tiene que hacer su parte. Nosotros la tenemos que amar como un vaso más frágil, pero las mujeres tienen que respetar al hombre, entendiendo de que el hombre es cabeza de la familia, pero no cabeza por un autoritarismo, sino porque es el que tiene que ir guiando a la familia, es el que tiene la responsabilidad delante de Dios de guiar a la familia. Pero bueno, ahora no estamos hablando del matrimonio. El tercer aspecto es hablar de más. Es un obstáculo para nuestras oraciones. Hablar de más. Seguimos en el primer punto. Y ahí vemos en 1 de Pedro 3:7 que dice, refrena la lengua de hablar el mal. Primera de Pedro, perdón Mari que no te estoy esperando con el proyector. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos semejantes a habitar con ella según ciencia. Fíjate a ver si está NBI, tiene que estar NBI, ¿no? Por ahí. Bien, esa es la versión un poquito más. 3:7 dice, el NBI dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices,
que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos de Dios están sobre lo justo y sus oídos atentos a sus oraciones. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Ahí vemos el tercer aspecto de nuestras oraciones. El cuarto aspecto son las motivaciones incorrectas. Motivaciones incorrectas, Santiago 4.3 dice, cuando ustedes piden, no reciben porque piden mal, piden para satisfacer sus deseos egoístas. Es tan importante ir entendiendo todos estos puntos para que cuando nosotros estemos orando en nuestro tiempo, doy por sentado que todos oramos, doy por sentado que todos somos disciplinados para orar constantemente, porque la oración es clave. Es decir, un cristiano que no habla con Dios y que no escucha a Dios, por supuesto que uno que recién comienza está bien y lo esperamos todo lo que sea, pero nosotros que ya hace años que vivimos en Cristo, todas nuestras decisiones tienen que ser por estar escuchando a Dios. Nuestra vida diaria tiene que ser una oración constante, en todo momento, en todo lugar. Eso es lo que nos hace distintos de los demás. Ahora, el segundo punto justamente es la oración en el Espíritu, es escuchar al Padre para ser guiados obedeciéndolo. El segundo punto, la oración en el Espíritu es escuchar al Padre para ser guiados obedeciéndolo. Dijimos que vamos a hablar sobre 4 puntos. Estamos en el segundo. El oír al Padre a través del Espíritu no es solo para escucharlo por escucharlo. Y yo meditaba en eso. Digo, qué distinto sería que cuando nosotros tengamos que tomar decisiones, esperemos y vayamos a escuchar al Padre, a ver qué opina, qué quiere que hagamos nosotros en esas decisiones. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y somos guiados por Él, en esos momentos no hay error. Nuestros errores, todos nuestros errores, ¿saben cuándo son? Cuando decidimos nosotros. Si nosotros seríamos personas cautas, que se toma siempre esa cuestión de decidir, cuando Dios le muestra, no habría error, porque tenemos un Dios que nos guía constantemente. Por eso Jesús dijo, a ustedes, le decía a los discípulos, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y va a estar en ustedes y los va a guiar. Los va a guiar. Esa guía es la que necesitamos constantemente. Por eso la oración en el Espíritu es ser guiados, escuchar al Padre y ser guiados. Fíjense lo que dice en Juan 8:25. Este es el ejemplo que nos dejó Jesús. Jesús siendo Jesús y teniendo todo lo que Él tenía, todo lo que iba decidiendo en la tierra, era de acuerdo a lo que el Padre le hablaba. Por eso Él escuchaba y estaba constantemente tratando de escuchar, y ahí es donde radicó justamente de que Él no se equivocó. Porque Él no utilizó los atributos divinos cuando vino acá. Esto es algo fundamental que lo podamos entender. Sé que por ahí la mayoría lo entiende, pero cuando Jesús estuvo acá en la tierra, por eso era el Hijo del Hombre, porque era 100% hombre, pero 100% Dios porque era guiado por Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, pero no podía utilizar los atributos divinos para todo lo que Él hizo. Él fue guiado por el Espíritu, por eso todo lo que hacía era guiado por Él. Fíjense en Juan 8:25 dice, ¿quién eres tú? Le preguntaron a Jesús. En primer lugar, les dijo Él, ¿qué tengo que explicarles a ustedes? Ahora son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído decir es lo mismo que repito al mundo, lo que he oído decir. Ellos no entendían de lo que hablaba.
Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. No hago nada por mi propia cuenta. Ahí es donde radica la efectividad de un cristiano, en no hacer nada por su propia cuenta. Punto número 3. La oración en el Espíritu es aquella que nos permite permanecer en Cristo y desde esa posición orar. Desde esa posición. Y ahora vamos a Juan 15:5. Juan 15:5, la famosa palabra de Jesús hablando de que Él es la vid, dice, y ustedes, es decir, todos nosotros, somos las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Separados de Dios, no podemos hacer nada. Y recuerden esto, que es lo que siempre digo, estar cerca de Dios no es venir a una congregación. Podemos estar acá y podemos estar más separados de Dios. El estar cerca de Dios es tener esa conciencia las 24 horas de que yo soy hijo de Dios y de que toda mi efectividad radica en entender que Él es como una vid, como un árbol y que yo soy como una rama. Si quiero estar separado de Él, pasa lo mismo que pasa cuando sacamos una rama. Nos secamos, no sirve para nada. Ahora, cuando estamos agarrados a la fuente, esa rama produce frutos, esa rama tiene vida, esa rama puede alimentar a otros. Por eso Jesús dice, separados de mí, no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, seguimos en Juan 15:5 al 7, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arroja al fuego y se queman. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ese pidan es la oración de lo que estamos hablando. Pero esa oración es la consecuencia de ¿qué? De todo lo anterior, de permanecer en Cristo, de poder entender que es a partir de ahí donde radica toda nuestra salvación, toda nuestra efectividad. Por eso vuelvo a leer, versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, los llamaré amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir es lo que estoy dando a conocer a ustedes. ¿Ven cómo todo lo que oí decir a mi Padre es lo que les estoy diciendo a ustedes? Debemos ser conscientes que las palabras de Dios, la palabra de Dios, no permanece en nosotros por aprender versículos bíblicos de memoria. Es mucho más profundo que eso. Es apropiarnos de lo que Él habla y que esa palabra gobierne nuestras vidas. Las palabras de Dios permanecen en nosotros cuando el Espíritu Santo la va revelando. Por ahí estamos acá y escuchamos un montón de palabras, pero hubo una palabra que entró adentro mío, que generó algo, y esa es la palabra transformadora que sirve. No sirve de nada aprender todo de memoria y saber toda la teoría si no genera nada en mí, si no hay una vida transformada. La palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros y permanece cuando nosotros, como tierra fértil, permitimos que Él pueda efectuar su transformación en nosotros. Hay mucha gente que conoce la palabra, que recita de memoria la palabra, pero nunca la palabra se le ha revelado en su espíritu. Por eso nunca pueden permanecer en la palabra.
Permanecer en su palabra no es otra cosa que permanecer en Cristo, ya que Él es el verbo hecho carne, Él es la vida, Él es la resurrección. Punto número 4. La oración en el Espíritu no se basa en una guerra espiritual de conquista, sino en una lucha para permanecer en nuestra posición. Miren, si entendemos esto realmente, yo ya estoy pero más que satisfecho de entender de que cuando nosotros por fe abrazamos a Cristo, abrazamos a Dios, automáticamente hay un montón de cosas que ya Dios nos da. Y después esas cosas y todo ese reino en el cual entramos, que es por la fe, se va activando en la medida que voy creciendo. Pero no es a través de ir conquistando, ir buscando, ir alcanzando. Uno de los problemas del cristianismo hoy en día es que tratan de buscar cosas que ya fueron dadas. Por eso hay tanto, o hubo tanto auge, y en este tiempo también, de lo que es la guerra espiritual. Usted va a una librería cristiana y hay libros de guerra espiritual por todo. ¿Por qué? Porque hay que conquistar, hay que hacer esto, hay que hacer otro. Sin entender que Cristo en la cruz ya conquistó todo. Y nosotros tenemos que apropiarnos de eso que conquistó. Y acá tenemos que ir a Efesios 6, Efesios 6:10, que nos habla justamente de esta realidad. Dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a toda artimaña del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades. ¿Qué realidad esa, no? Nuestra lucha no es con el que está alrededor de usted. Usted no se da cuenta, no nos damos cuenta, pero nuestra lucha siempre es con lo invisible, que muchas veces nos subyuga, que nos hace prisioneros, que nos hace caer en el palito. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos agarramos con lo que vemos y pensamos que las otras personas tienen problemas con lo que ven, pero en realidad hay todo un mundo diabólico en lo invisible que está haciendo y argumentando estrategias para hacerte caer a vos, a tu familia, para que nosotros podamos ser cautivos de todo eso. Ahora, dice acá, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Porque cuando llegue el día malo, ese día malo que llega para todos tenemos esos días. Y en esos días Dios nos pide que resistamos. No que conquistemos, que resistamos. Si estamos en la posición, es como las tormentas. Cuando viene una tormenta, no hay que salir afuera y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Hay una tormenta, yo voy a hacer un murallón alrededor de mi casa para que la tormenta... No, vos lo que tenés que irte adentro de tu casa y resistiendo porque la tormenta pasa. No podés hacer nada, tenés que resistir y esperar. Ahora dice, el versículo dice, manténganse firmes, ceñidos, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Tomen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Oren en el Espíritu en todo momento, con toda petición y ruego. Manténganse alertas y perseveren en oración. Manténganse alerta y perseveren en oración. Qué tremendo poder comprender que esa es nuestra guerra. Nuestra victoria está en permanecer. Nuestra victoria está en permanecer en Él. Y como decía recién, mucho se habla de guerra,
pero hay una gran diferencia entre guerra y lucha. La palabra de Dios no habla de guerra en ningún momento en el Nuevo Testamento, habla de lucha. No habla de ir a conquistar, sino de luchar para poder mantener nuestra posición. La palabra guerra en las Escrituras se refería a conquistar. Era necesario para la expansión del reino, del territorio. En cambio, hoy no tenemos nada que conquistar. Todo lo conquistó Cristo. Sería despreciar lo que Cristo hizo cuando nosotros queremos o pretendemos conquistar. Y hay dos extremos justamente que no podemos caer en cuanto a lo que es la lucha espiritual. Y los dos extremos son, uno, ignorar lo espiritual. No podemos irnos al otro extremo y pensar de que lo espiritual no existe, porque existe. Hay un mundo diabólico, como recién decíamos. Por eso, 2 Corintios 2:11 dice, no ignoramos las estrategias ni las maquinaciones del diablo. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Esa es una declaración, pero tendríamos que preguntarnos realmente, ¿estamos ignorando lo que está pasando a nuestro alrededor? Por eso es tan importante la oración, porque la oración es la que me tiene que abrir los oídos y me tiene que guiar para poder entender lo que está pasando y no lo estoy viendo. A ver, lo que no veo es más real que lo que veo. Lo que yo veo es solamente una parte. Pero este versículo es clave, dice, Satanás se aprovecha de nosotros cuando nosotros ignoramos sus artimañas. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Significa que si nosotros ignoramos sus artimañas, Satanás se aprovecha de nosotros, ¿o no? ¿Cuándo toma él ventaja? Cuando nosotros ignoramos. Y lo primero que tenemos que hacer para no ignorar es entender de que en lo espiritual siempre pasa algo. Y aunque yo no entienda lo que está pasando, no es que Dios me va a venir con una revelación y me va a decir, está pasando el principado de la potestad del aire, se está peleando. No, lo que yo tengo que entender es que algo está pasando y la victoria mía va a estar en poder permitir que Dios, que Cristo, que la victoria de la cruz se vuelva efectiva en mi vida, en aquello que está pasando que yo no estoy entendiendo. No hace falta que yo entienda con precisión qué es lo que tengo que hacer, pero sí que entienda de que algo está pasando, que cuando hay problemas, que cuando hay situaciones que no puedo resolver, es porque algo se está gestando en lo espiritual y tiene que ser roto. Y solamente mi vida, cuando permite a Dios obrar, es cuando Dios obra. Así las leyes del libre albedrío que existen para que ninguna persona que no quiera aceptar a Cristo no la va a aceptar. Así pasa con todas las demás áreas. Podemos estar en un momento donde estamos ahogados, cegados, con tremendos problemas, pero hasta que nosotros no permitamos y no le demos lugar a Dios para que obre en lo invisible, Dios no va a hacer nada. Por eso el primer punto, el primer aspecto en este cuarto punto, sé que es una prédica con muchos puntos, no sé si se van a acordar de los puntos, pero al menos con el contenido. En el cuarto punto de lo que es esta guerra espiritual, que en realidad no es una guerra, sino es una lucha para mantener nuestra posición, estos dos aspectos que tenemos que tener cuidado es no ignorar las maquinaciones del diablo, y el segundo aspecto es no irnos al otro punto, pensar de que el diablo está en todos lados. Entonces terminamos glorificando más al diablo que a Dios. Por eso nosotros acá venimos a declarar vida. No venimos a decir, hay muerte, bueno, que se vaya la muerte. No, tranquilo. Cuando la vida aparece, la muerte retrocede. Nosotros no venimos a decir, hay oscuridad. No, tranquilo. Prende la luz, la oscuridad se va solo. Entonces no podemos irnos al otro extremo de ver oscuridad en todo, porque nosotros somos hijos de la luz, hijos de vida. Y lamentablemente esto es un gran problema que se está gestando en el mundo cristiano.
donde todo parece que es producto del diablo. Pero cuando entendemos el poder que tenemos nosotros como hijos de Dios, no le tememos a nadie ni a nada. Y donde nosotros vamos, la vida de Dios se manifiesta. Donde nosotros caminamos y lo que nosotros hacemos, la vida de Dios se manifiesta. Podemos resumir la obra de Cristo como la destrucción de Satanás en 3 etapas. Entendiendo que Satanás lógicamente fue derrotado definitivamente con la muerte y la resurrección de Cristo. Pero eso fue en la cruz, ¿no? Eso fue en la cruz, por eso la obra completa, la destrucción completa de Satanás se da en 3 etapas. La primera etapa fue en la cruz, pasado. Por eso dice en Colosenses 2.13, fíjense la realidad de este versículo. Acá donde nos muestra lo que hizo Cristo. Dice, antes de recibir esa circuncisión ustedes estaban muertos en sus pecados, todos estábamos pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Dios nos perdonó todo. Seguimos, versículo que sigue. Y anuló la deuda que teníamos pendiente. Todos estábamos con una deuda que no podíamos pagar. Anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándolo en la cruz. Versículo 15. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Fíjense esta verdad, ¿no? Desarmó a los poderes, a las potestades. Por medio de Cristo todo fue liberado, todo fue conquistado. Este es el primer punto que se llevó a cabo en la cruz. El segundo punto, que es por medio de nosotros, de la iglesia que sigue creciendo en el mundo entero, la oscuridad va desapareciendo. Entonces el imperio de la muerte sigue retrocediendo. Donde antes había destrucción, a medida que nosotros seguimos avanzando, esa destrucción empieza a retroceder. Por eso hay un montón de cuestiones que van pasando en el mundo que nosotros no nos damos cuenta lo que va avanzando el mundo. Nosotros pensamos que va cada vez peor. Nosotros pensamos que el mundo va siempre cada vez peor. Pero si nosotros empezamos a ver de acá a 2000 años lo que pasaba con Roma, Nerón, que prendían fuego a los cristianos, que las personas eran metidas en un foso de leones, donde el valor de la dignidad no existía, donde la vida de los niños no existía, donde, bueno, mismo Hitler, mismo Nerón, hay tantas cosas que han pasado a lo largo de todo este tiempo, que nosotros nos damos cuenta de que la iglesia fue avanzando, que el poder de Dios a lo largo del mundo hizo de que el mundo sea algo mejor. Nosotros por ahí vemos estos 50 años y pensamos que en estos últimos 50 años pudo haber retrocedido determinadas cosas, pero en estos miles de años, estos 2000 años a partir de la cruz hasta ahora, ha avanzado el poder de la luz por sobre las tinieblas. Esto es una conquista. Y el tercer punto de la destrucción final es la que habla 1 Corintios 15:24, que dice, entonces vendrá el fin cuando Cristo entregue el reino de Dios al Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Para ir terminando, hay una gran diferencia entre la oración en el antiguo pacto y la oración en el nuevo pacto. Sabe que la oración en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, estaba condicionada por 3 cosas: un lugar, un horario y una posición. El lugar era Jerusalén. Había que estar en Jerusalén para orar,
y aquellos que no estaban en Jerusalén tenían que estar mirando hacia Jerusalén. Gracias, Domingo. Aquellos que no estaban en Jerusalén tenían que estar mirando hacia Jerusalén. El horario, porque era 3 veces por día que oraban el judío antes. Y la posición, porque era de rodillas. Ahora, en el nuevo pacto, después de Cristo, cambió completamente eso. Y la oración depende del Espíritu, no depende ni de un lugar, ni de un horario, ni de una posición. Por eso, 1 de Timoteo 2:8 dice, quiero pues, 1 de Timoteo 2:8, quiero pues que en todas partes los hombres oren. Fíjense, en todas partes. Antes era en un lugar, Jerusalén. ¿Un pañuelito? Ahora dice, en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo, no arrodillados, sino levantando las manos al cielo, en sinónimo de libertad, de entrega. Con santidad, sin enojos ni contiendas. Para ir terminando entonces, podemos concluir entonces que la oración, nuestras oraciones, no son originadas por nuestros deseos egoístas. Nuestras oraciones no son originadas por el miedo, por el temor. Nuestras oraciones no son originadas por la religiosidad operante. Gracias. Las oraciones no son originadas por manipulación externa. Nuestras oraciones a partir de este tiempo empiezan a ser gobernadas completamente por el Espíritu Santo que gobierna nuestras vidas. Oramos en el Espíritu y declaramos un tiempo donde el Espíritu gobierna sobre nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras necesidades, nuestros deseos. Ya no somos esclavos de nosotros mismos. Ya no somos más esclavos de nosotros mismos. Ahora voluntariamente nos hacemos esclavos de Dios para que Él gobierne nuestras vidas. Oramos en el Espíritu cuando nuestra manera de vivir glorifica a Dios, perdonando y tratando con respeto a todos nuestros semejantes, no hablando de más, teniendo buenas motivaciones. Oramos en el Espíritu cuando nuestros oídos están siempre alineados para escuchar al Espíritu Santo que nos habla. Oramos en el Espíritu cuando nuestra permanencia en Cristo siempre está, sin importar las circunstancias. Oramos en el Espíritu cuando vivimos en una posición de hijos que entienden que Cristo ya conquistó todo por nosotros. No solo guardamos nuestra posición como hijos. Cierre sus ojos, vamos a orar, papá.